Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Estamos en nuestra audiencia y hoy vamos a conversar con el economista Antonio Siriaco Cruz. Don Antonio Siriaco Cruz, un grato placer tenerle aquí en este Tribunal de la Tarde. Bueno, para mí es un placer estar con ustedes en este tribunal. Siempre agradecido de sus invitaciones. Y nosotros sumamente honrados de su presencia acá en este espacio. Así es. Vamos a iniciar, Antonio, esta conversación hablando de números, hablando de numeritos, hablando de reforma fiscal. Si este es el momento para la reforma fiscal que por años ha estado retrasada. ¿Cuál sería la reforma ideal en aspectos básicos de un experto en economía? Mira, yo pienso que están dadas las condiciones económicas y políticas incluso para hacer una reforma fiscal tal y como lo plantea la Estrategia Nacional de Desarrollo, y que sea una reforma de largo alcance, que no sea un parche. En términos económicos, hay que decir que la economía dominicana está en una recuperación y tú no puedes hacer reformas en tiempos donde hay un proceso de crisis o desaceleración, como en el año 2020. En todos los países, en el año 2020, donde se propusieron reforma fiscal, hubo un aborto. ¿Por qué? Porque hay un costo político muy alto y hay un costo social muy alto. Ahora, en la República Dominicana, la economía este año posiblemente termine con un crecimiento cercano a su potencial. Pero también en términos políticos, el partido ganador, que fue el PRM, tiene prácticamente los poderes del Estado. De manera que esas son dos condiciones importantes. En segundo lugar, yo creo que la reforma que se debe perfilar tiene que ser lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque de una forma u otra las reformas tienen costos políticos, pero también tienen beneficios políticos. Y tradicionalmente aquí las reformas no se aplicaban porque en el momento de aplicación de una reforma, quien la aplicaba recogía los costos políticos, pero no cosechaba los beneficios políticos, porque los beneficios políticos de la reforma pueden ser de mediano y largo plazo, pero los costos son básicamente en el corto plazo, inmediato. Por lo tanto, mientras más rápido se haga la reforma, quizás el partido que la haga, en este caso el PRM, puede recoger los beneficios políticos. Decías Sí. el tema de los costos. ¿Cuáles serían, desde la visión de los economistas, los costos que tuviera esta reforma de largo alcance, como la defines, y no un parche? Mira, evidentemente que en los procesos de reforma fiscal hay grupos de intereses que interactúan y hay evidentemente sectores que se verán afectados por incrementos impositivos y otros, lo más probable, que podrían recibir hasta una reducción impositiva. Por lo tanto, es un tema de grupo de intereses porque la economía y la política van de la mano. Por lo tanto, los costos políticos están involucrados con aquellos sectores, evidentemente, que van a ser afectados. Y pueden ser sectores importantes o sectores que tienen un peso importante en la sociedad dominicana. Por lo tanto, esos son elementos que hay que tomarlo en consideración. Ahora, ¿qué yo creo, desde mi punto de vista, cómo debe ser una reforma fiscal en esta coyuntura? En primer lugar, tiene que ser una reforma fiscal integral, que abarque no solamente ingresos que el Estado pueda percibir para, en este caso, tener los recursos suficientes y poder satisfacer la demanda de la sociedad, sino también que exista un compromiso del gobierno de turno de tener cierto nivel de, no austeridad, sino que el gasto público sea manejado de manera eficiente. Eso es un elemento que permite esa integralidad en la política fiscal, en la reforma fiscal. Segundo, yo creo que hay una figura que es el ITEVIS, que esa figura debe evidentemente ser su tasa disminuida de un 18 a un 14%. ¿Por qué digo esto? Disminuida sin ampliar la base. Sin ampliar la base, y voy a explicar por qué. Y eso no representa una reducción en Pero lo que pero es habrán otros cambios propuestos
que podrían Incentiva incluso incrementar de forma significativa los ingresos del Estado. Okay. Por ejemplo, si tú reduces el ITEVI de un 18 a un 14% su tasa, eso va a amortiguar otros efectos y a sectores básicamente de clase media y sectores de bajos ingresos le va a permitir un incremento de su consumo. Yeah. ¿Por qué el ITEVI? El ITEVI es un impuesto altamente regresivo. Y es regresivo porque afecta mucho más en términos proporcionales a los que menos tienen con respecto a los que más tienen. Es decir, hasta el chinero de la esquina paga ITEVIs. Y no es lo mismo que esté pagando ITEVI el chinero con niveles bajos de salario que lo esté pagando, por ejemplo, un alto empresarios. Ahora, ¿qué ocurre? Hay economistas que plantean lo siguiente. Dicen, bueno, vamos a disminuir la tasa del ITEVI, pero lo vamos a generalizar. Ojo con eso, porque los alimentos, muchos de ellos están exentos de ITEVIs. Los medicamentos, muchos de ellos están exentos de ITEVIs. Y aunque tú le pongas una tasa reducida, pero eso tiene un impacto. Incluso hasta desde el punto de vista político. Sí, claro. El partido que le ponga impuesto a los plátanos en un proceso futuro de una campaña electoral, le pueden decir, ¿y quién incrementó el impuesto a los plátanos? Sí. Eso hay que tener cuidado. Que son alimentos básicos de la clase media. Y con eso hay que tener cuidado. Por lo tanto, tú tienes que generar una reforma que permita cierta legitimidad ante la sociedad dominicana. Ahora, tú me dices, es cierto, el Estado va a disminuir sus recaudaciones, pero yo te planteo que, por ejemplo, para los grupos económicos, grandes contribuyentes, rentas altas, tú le dices, ahora vamos a poner un impuesto que en este caso sea progresivo, es decir, que afecte a los que más tienen, que afecte la capacidad contributiva, que lo que más gane, más pague. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, que es un 27% para las empresas, tú le dices, bueno, tú vas a pagar un 27%, pero no sobre la base de la renta neta, es decir, de la diferencia entre tus ingresos y egresos, que son tus beneficios, tú vas a pagar un 27%. Tú vas a pagar sobre tus ingresos brutos. ¿Qué significa eso? Eso significa que en esos grupos, y en ese grupo que es donde se genera la mayor evasión fiscal, la mayor elusión fiscal, y que esa elusión fiscal y esa evasión fiscal representa el 3.4% del PIB. Estamos hablando de casi 300.000 millones de pesos al año. Entonces, perdón, mensual. Eso evidentemente que tú reduces. Eso es mucho dinero. Pero claro, ¿por qué? Porque al final tú estás disminuyendo la elusión, incluso estás siendo mucho más eficiente porque estás simplificando todo el proceso. Cuando tú le dices a un gran empresario que va a pagar un 27% sobre la base de sus ingresos brutos, bueno, sencillamente el empresario se le va a hacer un tanto difícil evadir impuestos, porque ¿de dónde viene la evasión? Si yo estoy ganando 1.000 pesos y yo tengo también en mi estado financiero que estoy gastando 500, mis beneficios son 500. Sobre esos 500 le ponen el 27%. Pero puede hacer que mis gastos yo los tenga abultados. Puede hacer que no sean 500 mis gastos, claro, sino que sean 100. Mucha gente, cuando vamos nosotros a un supermercado, o vamos a un restaurante, o vamos a cualquier lugar, ¿usted necesita comprobante fiscal? Sí, pero muchas veces el comprobante fiscal no está vinculado con las operaciones de tu actividad. Y tú lo cargas como un gasto. Por lo tanto, tú estás abultando el gasto y tus beneficios, ¿cómo van a ser? Menores. Y entonces sobre esos beneficios menores tú vas a pagar una tasa. Nosotros estamos planteando lo siguiente. En ese ejemplo que yo le puse, le va a decir la agencia tributaria, no me pague el 27 sobre los 500, sino sobre los 1.000. Después lo otro. Entonces eso está disminuyendo la evasión. Y el Estado va a conseguir una cantidad importante de impuestos. Lo otro, porque son varias propuestas, para los pequeños contribuyentes. Existe el régimen simplificado de tributación. Nosotros planteamos que ese régimen sea transformado en un régimen de monotributo. Por ejemplo, los emprendimientos pagan impuestos, pero también tienen que pagar la tesorería
la seguridad social, tienen que pagar el Infotel. Nosotros estamos planteando un monotributo, es decir, que el pequeño contribuyente va a pagar un monto fijo, que puede ser mensual, que puede ser trimestral, que puede ser semestral o anual. Y ese monto fijo incluye todos los pagos, impuestos, tesorería, Infotel y todos esos pagos que generalmente lo paga aparte. Ya esa persona no tiene que usar un contador, por poner un ejemplo. Cuando tú vas a un banco y tomas un préstamo y te dice la gente de crédito, mire, su préstamo es de 1 millón, y usted le pregunta, ¿y cuánto voy a pagar mensual? Y él le dice, usted va a pagar 20.000 pesos. ¿Ya usted sabe que son 20.000 pesos? Claro. Un consolidado. En este caso, el monotributo, que oye bien, en los países donde se utiliza el monotributo es donde menos informalidad hay. Uruguay, la misma Argentina. Entonces ya yo como pequeño contribuyente, como emprendedor, cuando me dicen, usted va a pagar 20.000 pesos mensuales, entonces yo tengo la certeza y ya yo no estoy pensando en nadie que me haga mi declaración jurada. Entonces, Antonio, eso, y para concluir, motiva al que está informal a decir, pero ven acá, la cosa es más fácil. Esos son mecanismos que hay que utilizar porque el sistema tributario y un régimen y una reforma fiscal tiene que buscar que el sistema sea lo suficientemente simple y ágil para el contribuyente. nuestra audiencia con mucha frecuencia escucha en los medios o lee dos conceptos que usted acaba de citar, evasión fiscal y elusión fiscal, sin necesariamente comprender más el segundo que el primero. Me gustaría que para edificar a la audiencia, hacer más comprensible sus propuestas, nos establezca una diferencia entre los dos conceptos. Mira, es muy simple. El término de evasión está penalizado incluso en el mismo código. Antonio no te lo va a decir como hay que decirlo, pero eso fue una truchimanería para encubrir, ¿verdad?, a los que evaden el fisco. Claro, pero el que evade es un concepto que está penalizado. Exacto. Pero la elusión no. La elusión sencillamente son situaciones que tú encuentras en el código que son, como decimos nosotros, son baches. Son situaciones que no están claras y tú la aplicas y no tiene ningún tipo de penalización, de penalidad. No existe ninguna. Por lo tanto, hay mecanismos, por ejemplo, mecanismos que son muy legales, pero que son técnicos, que es una forma de eludir el pago de impuestos. Te voy a poner un siguiente ejemplo. Aquí hay un sector que es un sector muy dinámico de la economía, no lo voy a mencionar, es el sector que más crece, es el sector que tiene que ver con sol, playa y arena. Exactamente, que representa a la... Cuando tú analizas los estados financieros que aparecen, eso es público, en los boletines estadísticos de la DGI, ellos toman una muestra de los principales hoteles y presentan pérdidas. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que una actividad dinámica de la economía constantemente y que tú llamas ahora mismo, no hay una habitación? Claro, y van los presidentes y cortan una cinta inaugurando un nuevo hotel y otro nuevo hotel. Y ese ministerio, que claro, no vamos a mencionar el nombre, claro, siempre dice que claro, estamos superando. Sin embargo, allí te declaran eso. Y tú dices, ¿pero cómo es posible que una entidad que declare todos los meses o todos los años pérdida opera y sigue operando? Bueno, resulta que muchas de esas empresas son operadoras, son subsidiarias de otros grandes centros hoteleros fuera del país. Y como pertenecen a esa misma empresa, las informaciones contables, por ejemplo, si compran algo fuera del país, esa entidad que está fuera, que tiene su subsidiaria, le envía sus facturas. Muchas veces las facturas pueden estar alteradas. Y cuando él hace así, la presenta aquí, como si fuese esa empresa local, evidentemente tú vas a tener gastos abultados, ingresos, menos gastos abultados te va a dar pérdida. Y tú entonces legalmente le estás diciendo a la DGI, pero yo perdí.
y la DGI no sabe cómo demostrar, porque humanamente no tiene la capacidad. Eso se le llama una contabilidad creativa. La contabilidad creativa es parte de la ilusión. Entonces, de manera que esos son elementos que hay que ir mejorando y hay que evitar precisamente que eso siga ocurriendo en la República Dominicana, porque si hay algo que justifica la evasión fiscal, la reforma fiscal, es que en este país la evasión y la ilusión representan casi 300.000 millones de pesos. Antonio, el punto de la reforma, yo no escuché, o más bien, voy a decirlo, yo escuché a todo el mundo en el proceso electoral, todos los actores principales, los candidatos presidenciales de todos los partidos, los candidatos a senadores y los candidatos a diputados y diputadas, incluyendo todo el que ganó y todo el que perdió, de acuerdo por primera vez en un solo punto, que el anticipo sea desmontado. Y ahora, con la reforma fiscal. No, yo pienso, ¿qué vamos a hacer? Y dentro de la visión que nosotros como Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, vamos a presentar ya una propuesta donde evidentemente el anticipo tiene que ser eliminado. ¿Por qué? Porque el anticipo fue una especie de figura ¿Transitoria? Claro, transitoria, que debió haberse eliminado y que generalmente no se eliminó precisamente por eso. Porque el Estado te decía como contrapartida, bueno, es que aquí la evasión es alta, aquí la ilusión es alta. Entonces yo tengo que tener una especie de resguardo, y ese resguardo que creó fue precisamente el anticipo. Ahora hay que buscar los recursos necesarios y que la reforma le dé al Estado los recursos necesarios para que evidentemente el anticipo se elimine. Entonces yo creo que es una figura que ya se torna muy anacrónica porque los países en su gran mayoría no usan el anticipo. Aquí se usa por la debilidad y la falencia del sistema, pero eso hay que corregirlo ahora. Por eso yo digo que hay que hacer una reforma de largo alcance. Aquí la última reforma de largo alcance se hizo en el año 1990, 91. Wow. Antonio, de pronto, aquellas personas que nos están viendo, y de las cuales yo me incluyo, de economía, siempre con el supuesto y demás, muchas veces luce muy interesante la parte conceptual y teórica, pero cuando vamos ya a la parte que se siente, esos efectos, hay un segmento que es el donde da en la diana, clase media. Claro. Clase media ante la posibilidad de una reforma integral de largo alcance o de parche, que tanto pues pudiese resultar afectada. Por eso, Mildred, yo siempre he propuesto, y lo estoy proponiendo ahora, y lo reitero, que si hay un impuesto que afecta mucho a la clase media, es el ITEVIS. El ITEVIS tiene que ser disminuido. Es el mecanismo que debe utilizar el Estado dominicano para legitimarse ante los sectores de clase media. Es un elemento que si tú presentas una reforma donde no hay mecanismo de que el sectores básicamente de clase media y clase media baja sientan que hay un alivio de forma en el corto plazo, yo creo que el costo político puede ser bastante alto. Entonces yo creo que el ITEVIS debe ser quizá el impuesto por excelencia para disminuirlo y aliviar, básicamente. Es que todo tiene ITEVIS. Y es un 18%. Y es una de las tasas más altas que hay. En América Latina y el Caribe la tenemos nosotros. Entonces, claramente que si eso no ocurre, el sector de clase media también se verá afectado. Eso escribe lo que va a ser así, en caso de... Antonio, ¿qué hacer en medio de esta necesidad de reforma fiscal que tiene el gobierno con las MIPYMES, con los jóvenes que quieren emprender una iniciativa de negocios? Y en las actuales circunstancias existen camisas de fuerza que impiden, ¿verdad?, el desarrollo como quisiéramos de la MIPYMES o aquel joven que quiere emprender un nuevo negocio. Escuchar que vamos a
a someternos a una reforma fiscal, de entrada les llena de pánico. ¿Qué hacer para tomar en cuenta a este importante sector a la hora de someternos a la discusión de esta reforma fiscal? Mira, uno de los grandes problemas que tiene la economía dominicana y el sistema tributario dominicano es su altísima informalidad. O sea, hay muchos grupos pequeños que son informales. Hay que decir que la informalidad en la República Dominicana, según las estadísticas del Banco Central, sobrepasa el 56%. Ahora, cuando tú le preguntas a la gente, ¿por qué opta por irse a la informalidad? Bueno, en primer lugar te dice, yo tengo salarios bajos, eso es cierto, yo tengo que buscar otras actividades, pero aún así hay un tema que es sumamente importante, que es el tema de lo complicado que es el sistema tributario. Para tú pagar impuestos, para tú ir a la DGI, tú sientes un temor. Tú no lo sientes como la mano amiga. Tú sencillamente, cuando vas allí y te llaman, es por el temor de que o tiene algún tipo de mora, te van a cobrar algún tipo de recargo. Entonces la gente no lo siente cerca. No solamente cerca, Entonces, lo siente verdugo. abusivo. Entonces, porque, por ejemplo, con cualquier emprendedor Claro. que tiene un pequeño negocio, Claro. sí son directos, pero cuando después tú lees a través de los medios, se entera que Claro. X empresa grandísima, Correcto. Claro. enorme, Debe debe tanto, entonces tú dices, Sí, le dan no, su... óyeme, sí. justos no somos. Entonces, ¿por qué nosotros estamos planteando la figura del monotributo? El monotributo te simplifica. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuánto ustedes van a pagar en los próximos 3 meses de impuestos? Quizás ustedes no saben. No, estimado, eso... porque son eso- diversos. Sí, claro, son diversos. diversos. Pero entonces la respuesta es, no, eso, yo tengo una persona que me hace eso, yo no entiendo mucho eso. Esa es la respuesta que todo el mundo da. Ahora, si alguien te pregunta, ¿tú debes en el banco? Sí. ¿Y cuánto tú pagas mensualmente en el banco? Tú le vas a decir, yo pago 15,000 pesos el préstamo. Eso es algo que hay que llevarlo a ese punto. El monotributo va a permitir que el emprendedor, cuando quiera emprender y le digan que va a pagar 10 o 15 o 20 mensual o trimestral, dice, pero está bien, no hay problema. Y ya le reduce el costo de transacción, de pagarle a una persona para que esa persona le haga el trabajo, que muchas veces es costoso. Y hay impuestos, Para que lo lástima que el tiempo se nos haya terminado, sí. hay muchos temas interesantes que tratar con Antonio. Hay impuestos incluso que el mismo empresario, Claro. el pequeño empresario, no entiende. O sea, No no, lo entiende entiende, por qué. no lo entiende. ¿Por qué tú tienes que pagar desecho nuclear? ¿Por qué? O sea, tú no entiendes de eso. Todo es, Ni tú, si tú entiendes. no lo generas. Ahora, si te dicen a ti que esos 20,000 pesos que tú vas a pagar y lo incluye todo ahí, Exacto, ya tú sabes, Ya. seguro que tú vas a pagar Y eso. hay algo que no es otro sector que se nos quedó, ojalá que podamos Sí, sí. invitarlo, es un sector, ¿verdad?, que hay que entender y ver cuál es el acuerdo que tiene la República Dominicana con esos nacionales de esos países que viven en la informalidad, que tú compras en esas tiendas y lo que te dan es un papel. No pagas ningún impuesto. todo Entonces, eso... ¿De todo- qué me hablas? sí. Sin embargo, aquí hay una figura no se ha generalizado, que es el uso de impresora fiscal. Y hay que decir lo siguiente, aquí desde el año 2007 ha habido un proceso importante de modernización de la agencia tributaria, de la DGI, y el hecho de incorporar comprobantes fiscales, facturación electrónica, trazabilidad, y las famosas impresoras fiscales, todo eso ha mejorado en cierta manera la eficiencia. Ahora, la impresora fiscal hay que generalizarla en esos negocios. Gracias Antonio Siriaco Cruz, gracias por estar con nosotros en este espacio, el Tribunal de la Tarde. Ustedes Gracias a también, gracias por la amabilidad de sintonizarnos. Mañana, si Dios lo permite, de 5 a 6, aquí estaremos una vez más.